Hola, ¿cómo están ustedes? Dios me los bendiga. Dios me los bendiga mucho. Vamos a continuar con la serie La persona de Jesús. Vamos en la parte 7. Vamos a hablar de la resurrección y va a ser de mucha bendición, de mucha bendición. Así que prepare su corazón, relájese y vamos a continuar. Antes de entrar al punto principal sobre la resurrección, quiero tocar unos temas para poder entender y comprender y que su corazón esté relajadito. Dice Romanos 3:10, nos dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios está diciendo, por medio de Pablo, que no hay ni siquiera un justo. Todo depende cómo lo mire usted. Usted podrá decir que usted es justo, pero aquí con la raza humana. Pero divinamente, Dios le dice a usted que no hay ni siquiera un justo y no hay nadie quien busque a Dios. Está hablando de las personas que todavía no han creído en Dios. En Marcos 10:17 nos dice lo siguiente. Al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, antes de continuar, yo quiero quitar el ego que podemos tener todos los seres humanos de que somos buenos, que somos justos y que sí buscamos a Dios, pero ¿de qué manera lo buscamos? ¿De la manera en que Dios nos dice o de la manera que nos han dicho las tradiciones? ¿O de la manera en que yo en mi conveniencia quiero buscarlo? Romanos 3:23 dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado y estamos fuera de la gloria de Dios. Eso comenzó en el huerto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. La propiciación, como se los he explicado, es la persona que está recibiendo todo el castigo, y en este caso es Jesús, y la justicia de Dios quedó satisfecha, quedó aplacada, y él sintió que era suficiente el sacrificio para poder redimir a todos nosotros, a toda la raza humana. Pero esto solamente funciona si usted cree, si usted se arrepiente. En la cruz se justificaron los pecados. Pero si ahí nos quedamos estancados. La obra de la redención comenzó desde que Jesús vino a este mundo, comenzó su ministerio, murió en la cruz, resucitó y ascendió. Es completo. Y es por gracia, no por nuestras obras. Continúo. Si entendemos esto, vamos a aprender profundamente lo que Dios nos quiere decir a base de la obra que Dios hizo. Primera de Pedro 1:24 nos dice, toda carne, y esto es para aplastar más el ego a cómo nos ve Dios, porque nosotros sí nos levantamos mucho, pero Dios ve la realidad de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Toda carne es como hierba, o sea, todo ser humano es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Así que recapacitemos antes de administrarnos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón con respecto a Dios. Tenemos que darnos cuenta cómo nos mira Dios. Nosotros podemos mirar de diferente manera a Dios según
lo que nosotros pensemos. Pero el pensamiento de Dios hacia nosotros, esa es la verdad. Y tanto es su amor que envió a su Hijo por nosotros. ¿Para qué? Para derrumbar todo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y saber que Él nos creó para su gloria. Éramos incapaces, por eso mandó a Jesús. Iniciamos rápidamente con el estudio de la resurrección para que no se nos vaya el tiempo rápido, pero sí quería analizar todos esos puntos para ver quiénes somos nosotros. Porque si no nos quedamos estancados, y yo no quiero que este paquete de videos ayude a que nos quedemos estancados. Yo quiero que usted conozca al Señor profundamente, que lo ame profundamente y que sea su Señor y que sea su Dios. Que sea su Señor, que sea su Dios y que gobierne su vida, la suya, la de su familia y las personas que están cercanas a usted. Primera de Corintios 5:12. Pero si se predica, dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, o sea, es muerta, y aún estáis en vuestros delitos y pecados. Entonces, dice con ironía Pablo, también los que durmieron en Cristo, o sea, los que creyeron en Cristo cuando murieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo que había mucha gente que estaba diciendo que no había resucitado Cristo. Y bueno, pues si no resucitó, entonces es vana nuestra fe, porque todos los hombres mueren y no resucitan. Entonces Jesucristo es la primicia de la resurrección, de un cuerpo glorificado, de un cuerpo lleno de vitalidad, en los cuales fueron testigos los apóstoles y son los que nos comunicaron en el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento, que es de lo que nosotros anhelamos y le damos gracias a Dios por haberlo hecho, por mostrarnos el camino nuevo para poder llegar a Él. No hay otro camino. Ese es el camino, Jesús. Todos, aun los que creen y los que no creen, saben de la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Y vamos a hacer antes, primero, una cronología rápida de lo que sucedió cuando fueron a sepultar a Jesús. Cuando Jesús murió, José de Arimatea, dice Marcos que él era miembro del concilio. Lucas 23:51 dice que él no estuvo de acuerdo en que lo hayan sentenciado a muerte. Y él le pidió a Pilatos que le diera el cuerpo de Jesús. Pilatos se sorprendió, dice, ya murió. Y él fue y le rogó que le dieran el cuerpo de Jesús. Mateo 27:57 dice que era de noche. Juan en su evangelio añade que le acompañó a José de Arimatea Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Capítulo 3 del evangelio de Juan, cuando le dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. El que es nacido de carne, carne es. Pero hay que nacer en el Espíritu. Y el que nace en el Espíritu, Espíritu es. Y todos los que han creído somos espirituales. Continúo. Era la víspera de la Pascua, la víspera del día de reposo, que es sábado, y empezaba aproximadamente 18-15 minutos antes de la puesta del sol del viernes y terminaba 40 minutos después
del sábado. Entonces, en ese momento todos se guardaban, todos reposaban, porque era una orden que les había dado Dios en el Decálogo. Pero los sacerdotes, sabiendo, ya ve que ellos seguían tercos y necios y no querían dar su brazo a torcer. Dice en Mateo 27:62, al día siguiente, esto es, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el último error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guarda, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Arimatea tenía un lugar que él había labrado, que era un huerto y estaba cerca de donde habían crucificado a Jesús. Él lo había labrado y él le puso la piedra, ahí lo enterró y ahí se quedó. En Jesús, cuando resucita, él fue reconocido por sus discípulos. Hay gente que dice que no era reconocido, que porque María Magdalena lo vio y después que no lo vio, pero cuando fue María Magdalena era de noche. Entonces, y después lo vio. Pero todos los discípulos lo vieron, todos lo vieron. Y él estuvo con ellos, comió, les mostró el cuerpo y ahorita lo vamos a leer. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, por supuesto que tenían miedo, habían crucificado a Jesús, lo veían como un sectario, como un blasfemo, y pensaban ellos que también iban a ir sobre ellos y posiblemente los iban a encarcelar o quizá los iban a matar, pero tenían terror, tenían mucho miedo. Eran muy incrédulos todos los discípulos, a pesar de tantos milagros y tantos bienes que hizo el Señor. Y reunidos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora bien, ¿cómo era su cuerpo resucitado? Hay muchas evidencias que era de carne y hueso. Era un cuerpo de carne y hueso. Entonces, espantados y atemorizados, dicen Lucas 24:37, otro pasaje, como lo relata Lucas, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados? Como diciéndole, he estado tanto tiempo con ustedes, he sacado tantos demonios de la gente, estuve haciendo bienes, estuve haciendo milagros, estuve sanando. ¿Por qué están turbados y todavía no creen? Y vienen a su corazón estos pensamientos. O sea, les dice, ¿cómo pueden ser tan incrédulos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. En Mateo 28:16, en el pasaje paralelo, es muy importante ver los pasajes paralelos para ver los relatos y verlos más claros en cómo lo relató cada apóstol. Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, eran incrédulos, eran muy incrédulos. Y ahorita vamos a ver la reprensión que les causa, que les dice Jesús a ellos por esa misma incredulidad. Tomás, uno de los 12, tenía incredulidad que él había resucitado. Y Juan 20:26 nos dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no lo vimos. Nosotros solamente creímos que eso es verdad, porque transformó mi vida, la vida de millones de personas que han creído en la muerte de Jesús, que han creído en el sacrificio que hizo por usted, que han creído que Él es la vida eterna, que han creído que Él es el único que nos puede acercar al Padre, que han creído que es el único mediador ante el Padre. Nadie nos puede acercar al Padre si no es por medio de Jesús, por medio de la cruz, por medio de la resurrección. Tenía que venir Jesús. Nadie nos podía rescatar. Él pagó el precio. Con su sangre nos rescató a todos los que han creído en Él. Y yo le puedo decir que en ese momento es cuando empieza la vida eterna, cuando usted cree, cuando quita su ego, cuando quita su amargura, cuando dice verdaderamente: ¿a dónde voy cuando yo muera? Quiero estar seguro, ya sea, y esa seguridad le dan las Escrituras. Si usted no quiere creer en Jesús, usted se va a donde tiene que irse, a donde Jesús habló muchas veces. Pero si usted cree en Jesús, cuando muera es cuando empieza la verdadera vida. Esta vida es temporal. Esta vida es temporal, y eso quiero que entre en su corazón y en sus pensamientos. Esta vida usted no se va a llevar nada. El esfuerzo que haya hecho, las preocupaciones, las angustias, allá es donde está la paz con Él. En el momento en que usted se convierte, empieza su vida de paz. Por eso cuando Él resucitó, le dijo: paz a vosotros. La paz que yo doy no es como la que da el mundo. El cuerpo de Jesús ha sido transformado en el momento en que Él resucitó y se mostró ante los discípulos. Y nos dice en 1 Corintios 15, 42, 44, Pablo, y se lo resumí de esta manera: el cuerpo de Jesús había sido transformado y estaba revestido de inmortalidad. Pablo dice que el cuerpo que resucitó en incorrupción, en gloria, en poder, en un cuerpo espiritual, es decir, ese cuerpo espiritual sujeto a la guianza y a la voluntad del Espíritu Santo, que es Dios. Ya no era ese cuerpo a la voluntad pecaminosa que teníamos. Ya no existe eso. Ya no existe. En el momento en que nosotros seamos glorificados, cuando Jesucristo venga por su iglesia, ya no va a existir todos los pensamientos malos que vienen a nuestro corazón. Ya no va a haber una intención de hacer el mal. Solamente vamos a desear estar con Él. Y vamos a estar con Él. ¿Cuáles son los beneficios de la resurrección de Cristo? Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Aquí la esperanza que vemos es una esperanza que va a morir en cualquier momento, pero con Él es una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para tener qué, Pedro? Yo le preguntaría, y él me contestaría: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra casa, los cielos, eternamente. No amemos las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero la persona que ha nacido de nuevo ya no es del mundo, dice 1 de Juan. Los deseos que teníamos antes ya no lo son. Una persona que está en Cristo y verdaderamente en Cristo, dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, todas se hacen nuevas. Ya lo que usted hacía ya no lo hace. Y en el momento en que usted quiere experimentar esto, va a ser cuando usted se arrepiente y crea verdaderamente y le ponga el corazón al Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Quiero estar contigo eternamente. Eternamente. Jesús, por medio de la resurrección, ganó para todos nosotros que fuimos rescatados y redimidos. Nos dio una nueva vida, y es decir, una nueva vida, una vida eterna. Esa vida es la que le ofrece el Señor Jesús. Romanos 8:11. Y si el Espíritu, dice Pablo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora o vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, glorificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si usted no tiene el Espíritu Santo en usted, no va a pasar esto. No va a suceder. Si usted no tiene el Espíritu Santo, significa que usted no se ha arrepentido y no ha creído en el Señor. Pero si lo tiene, usted va a ser un día glorificado y va a estar por siempre con el Señor. Colosenses 3:1 en adelante nos dice Pablo de nuevo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, nosotros vamos a ser manifestados en gloria. Pero si usted no tiene el Espíritu, es muy difícil que usted ponga la mira en las cosas de arriba. Solamente tiene la mira en las cosas terrenales, en las que aturden, en donde está el pecado. Y cuando Él dice que nosotros estamos muertos, estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, porque todos los que se arrepienten están crucificados juntamente con Jesús. Y ya no vivimos nosotros. Ya no vivimos nosotros, vivimos para Él. Y Cristo está en nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos, dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo está diciendo que todas las personas que han muerto creyendo, amando y haberse arrepentido y que han creído profundamente en Cristo y murieron en Cristo, cuando venga Jesucristo por su iglesia, ellos van a ser los primeros. No importa cómo haya quedado el cuerpo, no importa dónde haya estado el cuerpo, no importa si lo encontraron o no lo encontraron, si lo cremaron o los gusanos se lo comieron. No importa. Ese día, ese cuerpo va a ser levantado, porque el Espíritu es el que tiene vida, nos resucitó espiritualmente. Ahora lo que falta es que este cuerpo sea glorificado, y este cuerpo glorificado va a ser glorificado cuando Jesucristo venga por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? ¿Todos los templos, todas las iglesias? Por supuesto que no. Son todas aquellas personas que han creído en Jesús. Todas aquellas personas
que se lavaron con la sangre de Jesús en la cruz, que se arrepintieron, que creyeron y que depositaron toda su vida en lo que Él hizo, que murieron con Él en la cruz. Esas personas son las que van a ser levantadas. Y Pablo dice, pero si nosotros quedamos vivos y en ese momento llega Jesucristo en las nubes, porque no va a bajar al suelo, en las nubes, nosotros en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser levantados, glorificados. Es lo que se le llama en la doctrina del arrebatamiento. Filipenses 3:20, ya voy a terminar. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, para todos aquellos que han creído. Si su ciudadanía no es en los cielos, es en el infierno. No hay otro caminito, no hay algo en medio. No hay nada de lo que se ha dicho y de lo que se ha inventado. Nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad, nuestra vida está escondida en Cristo. Pero los que han creído verdaderamente y los que le entregan la vida, usted quiere sanar su alma, acérquese a Cristo. Usted quiere sanar sus pensamientos, su corazón maltratado, herido, acérquese a Cristo. Cristo lo va a salvar. Cristo no promete, a eso vino Jesucristo, a salvar lo que se había perdido. Pero Cristo no le está prometiendo a usted que le va a dar prosperidad. Los problemas en esta vida van a seguir, pero los vamos a llevar, como les dijo a los apóstoles, paz a vosotros. Hay una paz, hay un gozo, es el fruto del Espíritu. Cuando usted está en Cristo, el fruto del Espíritu en usted es amor, templanza, fe, gozo, amor. Usted va a tener amor por todos, va a perdonar a todos, va a saber pedir perdón. Su vida cambia por completo. No le va a interesar después lo que le interesaba antes. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo que nos da muchos problemas, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Juan 3:2, dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No va a existir ningún camino más en el cual usted pueda ver a Jesús. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y cuando él hablaba de morir es ganancia, es que él entendía completamente que la vida estaba en Cristo, no aquí, no aquí, no aquí. Dios le reveló que la vida eterna está en Cristo. Y si usted cree en Cristo, ame su doctrina. No diga yo amo a Cristo con la boca. No diga gracias a Dios con la boca. Hágalo con el corazón. Hágalo con el corazón. El deseo de todos estos mensajes es que cambie su corazón. Que usted se dé cuenta que no es justo, que no es bueno. Porque Dios ve el corazón y los pensamientos los escudriña. El hombre natural no puede ver eso. Es por eso que le voy a decir lo siguiente. En 1 Corintios 2:14, y con esto finalizo, pero el hombre natural, dice Pablo, por medio del Espíritu Santo, pero el hombre natural, el hombre cualquiera, el común y corriente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no las capta. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Usted no las va, si usted quiere razonar qué sucedió en Cristo para que en una sola persona estuviera la naturaleza divina y la naturaleza humana, no va a entender. Si usted quiere razonar por qué murió Jesús
por un adúltero, por un borracho, por un iracundo, por todos los pecados que nos podemos imaginar, que no los quiero mencionar. Usted no va a dar a su hijo por cualquier persona, ¿verdad que no? Ni a la persona que ama o que tiene a su lado. Usted no lo va a hacer. Pero Jesús lo hizo. Y Jesús quiere que entre y que los cielos se abran. Cuando Él murió, dijo: Padre, aquí está mi espíritu. Él sabía que los cielos iban a abrir. Iba a entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Cuando Esteban murió, que lo apedrearon también estos mismos fariseos que mataron a Jesús. Cuando Él murió, antes de morir, dijo: veo los cielos abiertos, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Los cielos abiertos están para todos los que creen en Jesús. Los cielos se cierran para los que despreciaron su sangre, su sacrificio, su amor por usted. Dios los bendiga, Dios me los guarde, les amo en Cristo. Estoy orando mucho por todos ustedes que escuchan estos mensajes. Es un amor tan grande el que usted me puede escuchar, pero más grande es el amor de Cristo. Más grande, mucho más incomprensible el que los esté escuchando, y Él lo que quiere es que se vuelva a Él, que su mira esté en el cielo. Hasta pronto, Dios me los bendiga. Hasta luego.